Muchas veces te hablamos de microorganismos del suelo, pero en este vídeo quisiera hablarte de 3 bacterias que tienen unas características muy interesantes para tu huerto. En este vídeo te vamos a hablar de 3 bacterias con características diferentes que pueden ser muy útiles en tu huerto. Ya sé que en el título pone que son 3 bacterias top, las mejores. Esto es una pequeña licencia que nos hemos permitido porque precisamente la virtud de trabajar con este tipo de seres es la biodiversidad. Además, ¿cómo vas a establecer un ranking entre características tan diferentes como aportar nutrientes o proteger frente a una plaga o frente a las heladas? Al final hemos establecido el criterio pensando en 3 bacterias que son poco conocidas por el pequeño horticultor doméstico y que podrías conseguir ya sea del medio natural como un compost o un huerto o del mismo suelo, o que se comercializan y podrías conseguir en el mercado. La primera bacteria de la que me gustaría hablarte es Azotobacter vinelandi. Esta es una bacteria que es fijadora de nitrógeno, es decir, toma el nitrógeno presente en la atmósfera y lo transforma en amonio, que es una forma de nitrógeno que es asimilable por ciertas plantas. En el suelo existen otras bacterias que son capaces de transformar este amonio en nitrato, que ya sí es una forma de nitrógeno asimilable por todas las plantas. Existen otras muchas bacterias fijadoras de nitrógeno. Por ejemplo, las hay en las superficies de mares y océanos, o en nuestro huerto las podemos encontrar muchas veces en los nódulos que se forman en las raíces de las leguminosas, son del género Rhizobium. Pero Azotobacter vinelandi es mucho más eficiente que todas ellas, porque respira en lugar de fermentar. Es una bacteria totalmente aerobia. La enzima que hace falta para fijar el nitrógeno atmosférico es sensible, se degrada en presencia de oxígeno. Así que Azotobacter ha tenido que desarrollar una estrategia para proteger esta enzima en presencia de oxígeno. ¿Y cómo lo hace? Pues cada vez que se le acerca un átomo de oxígeno, lo captura y lo transforma en agua. No te creas que esto va a significar cambios en la humedad del suelo. Es muy pequeño y no representa un gran cambio. Pero es interesante que esta bacteria proteja activamente las enzimas porque esto hace que la vida útil de estas se prolongue muchísimo más. Además, al ser una bacteria aerobia, obtiene su energía a partir de la respiración, que es mucho más eficiente que la fermentación. Si se trata de fijar un compuesto del aire, como es el nitrógeno atmosférico, una muy buena estrategia es usar ese mismo oxígeno y proteger a las enzimas frente a este. Esto nos hace pensar que Azotobacter vinelandi va a vivir muy bien en la capa más superficial del suelo, en suelos esponjosos, que además es donde se encuentra la mayor concentración de raíces de nuestro huerto. Para ponerte un ejemplo de lo eficiente que es esta bacteria, para ponerle números a lo eficiente que es esta bacteria fijando nitrógeno, te diré que fija 10 miligramos de nitrógeno por cada gramo de glucosa que gasta, y esto es una tasa altísima. Un campo sembrado con una planta cuyas raíces hayan sido inoculadas con esta bacteria es capaz de fijar hasta 60 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Esto hace que usar Azotobacter vinelandi sea una auténtica estrategia de fertilización del suelo. Esta es una estrategia de fertilización realmente sostenible, ya que no se trata de coger el nitrógeno de otro sistema y traerlo a tu huerto, sino que esta bacteria es capaz de tomarlo directamente del aire y añadirlo al suelo. Además, me gustaría señalarte que se trata de una bacteria que vive en forma libre en el suelo. No necesita asociarse a una planta como les pasa a las del género Rhizobium.
Si solo fuera por esta increíble capacidad para fijar nitrógeno que tiene Azotobacter, ya sería digna de merecer un lugar en nuestro huerto y en este vídeo. Pero es que además produce toda una serie de compuestos derivados de su metabolismo que también nos son muy interesantes. Por ejemplo, las vitaminas o otros compuestos diferentes, y me gustaría centrarme en uno de ellos, que son las auxinas. Las auxinas son unas hormonas vegetales que potencian el crecimiento lateral de las raíces, el fototropismo, es decir, que la planta crezca buscando la luz. Además, promueven la floración y la maduración de los frutos. Hay otro compuesto muy interesante que produce Azotobacter del que me gustaría hablarte, y son los alginatos. Muchas bacterias, para poder vivir y desarrollar muchas de sus actividades vitales, exudan unos compuestos que llamamos biofilm. Y estos biofilms juegan un papel muy interesante en el suelo. Se trata de unir las partículas que lo componen. Por eso, cuando coges una porción de suelo, no simplemente son granos de arcilla, arena o limo, sino que tienen cierta cohesión entre ellos. Pues bien, los alginatos son un tipo de biofilm especialmente interesante por su capacidad aglutinante. Estructuran muchísimo el suelo. Esta capacidad de formar agregados es lo que llamamos estructura. De hecho, uno de los usos de Azotobacter hasta hace poco a nivel industrial era precisamente la producción de alginatos, que se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica para crear píldoras o pastillas. En segundo lugar, nos gustaría hablarte sobre una bacteria, Pseudomonas fluorescens, que todos querríamos tener y además en gran cantidad en el suelo de nuestro huerto. Y es que tiene unas características que la hacen muy especial y que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro cultivo. Se trata de un bacilo. Con esto quiero decir que tiene la típica forma que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de una bacteria. Además, esta bacteria vive en la rizosfera, que es ese ecosistema que se genera alrededor de las raíces y del que te hablamos en un vídeo que subimos hace muy poco y que te dejo por aquí por si aún no lo has visto y quieres consultarlo. Es saprófita. Es decir, que se aprovecha de los restos, de los residuos de otros organismos, o lo que es lo mismo, es una gran descomponedora. Ese nombre, fluorescens, viene de que es portadora de un pigmento, la fluorescina, que reacciona ante la presencia de una luz ultravioleta. Es decir, es fluorescente y cuando se observa en el microscopio, esto puede servir para identificarlas fácilmente. Es muy sensible al pH del suelo. Por eso la planta en su rizosfera, gracias a los exudados que emite a través de las raíces, se encarga de cuidar muy bien el pH de ese lugar tan preciso donde decide vivir esta bacteria para que encuentre allí las mejores condiciones y así conseguir mantener una población sana de Pseudomonas fluorescens alrededor suyo. El mayor interés por parte de la agricultura en esta bacteria se debe probablemente a su capacidad para solubilizar el fósforo. Este nutriente, el fósforo, junto con el nitrógeno, es uno de los que más habitualmente se encuentra deficitario en los suelos agrícolas y que por tanto es común tener que añadirlo mediante abonos, fertilizantes. Lo que pasa es que en el suelo muchas veces sí que se encuentra fósforo y en abundancia. Lo que pasa es que está en formas en las que la planta no puede asimilarlo. La planta solo puede asimilar ciertas formas de sales inorgánicas de fósforo, como son los fosfatos. Pues bien, esta bacteria, cuando encuentra una molécula en la que hay fósforo, libera en esa zona tan concreta, justo alrededor de esa molécula, unos ácidos orgánicos que hacen bajar el pH, pero de forma muy local, es justo solo alrededor de esa molécula. De esta forma hay unos cambios químicos que hacen que se libere un grupo fosfato, que son justamente los que la planta sí que puede asimilar.
Otra estrategia que tiene para aportar fosfatos a la planta es mediante la secreción de unas enzimas muy concretas que actúan sobre la materia orgánica. Se trata de las fosfatasas y también consiguen liberar de esta fosfatos. Es otra forma de descomponer la materia orgánica para así poder nutrir a las plantas. Al vivir esta bacteria justo en la rizosfera, estas transformaciones, esta liberación de fosfatos se da justo en el lugar preciso para que la planta pueda absorberlos, junto a sus raíces. Así como Acetobacter vinelandi producía una hormona que era aprovechable por las plantas, en este caso Pseudomonas fluorescens produce los tres principales grupos de hormonas vegetales: las auxinas, las citoquininas y las giberalinas. Y además, también como resultado de su metabolismo, excreta una serie de aminoácidos que las plantas pueden aprovechar y de los que se benefician muchísimo. Por eso, este microorganismo se le considera dentro de una categoría llamados microorganismos estimulantes del crecimiento vegetal. Entre sus principales efectos sobre el metabolismo de la planta se encuentran, por ejemplo, que induce la germinación de las semillas. También aumenta el crecimiento durante las primeras fases de desarrollo. Las raíces crecen más en presencia de estas hormonas, pero es que además producen muchos más pelos radiculares. Estos pelos es justamente la zona en la que la planta puede hacer el intercambio de nutrientes, así que influye positivamente en un montón de aspectos más indirectamente de todo el crecimiento, floración y fructificación de las plantas. Se ha descubierto también otro uso muy interesante para esta bacteria en los cultivos. Sabemos que cuando la temperatura baja de 0 grados existe riesgo de heladas, pero que una planta se hiele o no se hiele no depende únicamente de la temperatura, sino que hay otros factores que también van a influir. Por ejemplo, ¿sabías que la presencia de cubierta vegetal puede hacer que las plantas sean más sensibles a las heladas? Otro factor que puede influir a la hora de que una planta se hiele o no cuando la temperatura ronda esos 0 grados es la presencia de ciertos microorganismos sobre las hojas. Seguro que alguna mañana de invierno has salido a la calle cuando la temperatura rondaba los 0 grados y te has dado cuenta que ciertas plantas estaban cubiertas de escarcha, pero otras no. Esto sucede porque para que el hielo, para que esos cristales que forman la escarcha se empiecen a formar, necesitan de un punto de nucleación. Es un punto en el que se empieza a formar el hielo y una vez se ha formado ese primer cristal de hielo, se expande y empiezan a formarse todos los demás alrededor suyo. Estos puntos de nucleación pueden ser distintas cosas, a lo mejor es una pequeña estructura de la propia planta, pero en algunas ocasiones puede ser un microorganismo que haya sobre la hoja. Cuando los científicos se dieron cuenta de este fenómeno, lo primero que hicieron fue tratar las plantas con distintos biocidas, como por ejemplo el cobre. Las fumigaron, redujeron la población de microorganismos sobre las hojas y observaron qué es lo que sucedía. Y sí, efectivamente se reducía el riesgo de heladas en los cultivos. Lo que pasa es que esos microorganismos están ahí por algún motivo. Y si reducimos su población, a lo mejor reduciremos el riesgo de heladas, pero a la vez estaremos generando otros muchos problemas. Así que en una segunda fase de estudios se intentó otro tipo de estrategias. Consistía en observar que no todos los microorganismos generan puntos de nucleación, unos sí y otros no. Y lo que nos interesaba era eliminar los que sí producen esos puntos de nucleación.
Así que una estrategia que se ha comprobado que funciona y de hecho hoy en día se está aplicando en muchos lugares con éxito es la de utilizar microorganismos que no generan esos puntos de nucleación, aplicarlos al cultivo para que compitan con esos otros que sí que los generan y así lleguen a desplazarlos. Pues resulta que un microorganismo de los que genera y que es muy abundante y se encuentra en casi todos los cultivos es otra especie de Pseudomonas. No la bacteria de la que estamos hablando en este vídeo, sino otra especie, pero que coincide que tiene pues unas necesidades similares a Pseudomonas fluorescens. Entonces, aplicando Pseudomonas fluorescens, llegamos a desplazar a esta otra especie por simple competencia, porque compiten por los mismos nutrientes y porque pueden sobrevivir en hábitats muy parecidos, y entonces lo que conseguimos es no disminuir la población de microorganismos sobre la planta, pero eliminar o al menos reducir la población de uno de los microorganismos más responsables de que las plantas empiecen a congelarse. Otra característica de esta bacteria es que es considerada un microorganismo sideróforo. Igual no has oído nunca esta palabra. Quiere decir que es capaz de quelatar el hierro. ¿Y qué significa eso? Pues bien, el hierro en el suelo y en la naturaleza mayoritariamente está en formas que no son solubles en agua. Para que las plantas y muchos otros microorganismos puedan usar el hierro, necesitan que éste se solubilice en el agua. Ya sabes que este elemento es muy importante para el crecimiento de las plantas y cuando no lo encuentran empiezan a desarrollar un problema que se llama clorosis y consiste en que las nuevas hojas que va formando la planta carecen de la coloración verde y se vuelven amarillas. Puede ser que en el suelo haya mucho hierro, pero que la planta no pueda absorberlo, porque como te digo, no está en una forma soluble. Para solubilizarlo necesita de una molécula que se llama quelante, a la que se une el hierro y entonces ya sí que todo ese complejo puede disolverse en el agua. Pues bien, nuestra bacteria justamente produce ese tipo de moléculas, una molécula quelatante que puede secuestrar el hierro insoluble y transformarlo en hierro soluble, evitando problemas de clorosis en los cultivos. Y por último, pero no menos importante, Pseudomonas fluorescens también contribuye a controlar biológicamente todo tipo de patógenos de nuestras plantas. En primer lugar, compite directamente por el espacio y por los nutrientes con muchos otros patógenos, pero sobre todo gracias a que genera una serie de compuestos antifúngicos. De hecho, son tan eficaces estos compuestos que genera que la industria agroquímica ya se ha ocupado de estudiarlos en profundidad hasta llegar a poder sintetizarlos artificialmente para así aplicarlos como fungicidas en otros cultivos. También se ha comprobado que nuestra bacteria es capaz de matar nemátodos patógenos de ciertos cultivos, por ejemplo, algunos que atacan al cultivo del tomate. En este caso, segrega una sustancia que es neurotóxica y llega a paralizar el cuerpo de estos animales y al cabo de unos minutos matarlos totalmente. Además, la presencia de ese biofilm, de esos exudados bacterianos que genera Pseudomonas fluorescens, también es una barrera mecánica contra todo tipo de agresiones a las plantas. Y el proceso de bioprotección, que a mí me parece más increíble de todos, es el siguiente. Cuando un patógeno consigue ingresar en el interior de una célula de una planta, se desencadena una serie de reacciones en cascadas, fruto de lo que se llama una reacción de hipersensibilidad de la planta, que acaba desencadenando en conseguir aislar esa primera célula afectada
y matarla, para luego acabar degradándola y que así la enfermedad o el patógeno no se extienda por el resto del organismo. Es un sistema de autodefensa de la planta, en el que, matando una sola célula, consigue salvar en última instancia al organismo entero. Pues nuestra bacteria es capaz de detectar esas primeras señales de alarma, esas sustancias que en un inicio van a generar esa cadena de reacciones y amplificarlas, empezar a generar aún más de esos compuestos para que la planta sea mucho más eficiente respondiendo ante esas agresiones. Ha llegado al punto que llega a producir las mismas sustancias que la planta sabe interpretar. ¿No te parece increíble que una bacteria pueda llegar a contribuir tantísimo en el bienestar de una planta? La última bacteria de la que me gustaría hablarte es Bacillus subtilis. Se trata, al igual que las anteriores, de un bacilo y cada vez se está haciendo más popular entre los pequeños horticultores. Es quizá una de las bacterias más estudiadas, ya que se usa como modelo para diferentes estudios genéticos y además tiene una enorme capacidad de producir enzimas, y esta capacidad la hace muy interesante para la industria biotecnológica. Aunque no causa ninguna intoxicación ni es un patógeno humano, sí que puede contaminar algunos alimentos disminuyendo el tiempo de guarda de estos. De hecho, Bacillus subtilis es una bacteria que se encuentra habitualmente en el tracto digestivo de humanos y rumiantes. La población de estos es tan alta en nuestro sistema digestivo que no podemos atribuirlo únicamente a una ingestión accidental, sino que tenemos nuestra propia colonia de Bacillus subtilis ayudándonos en la digestión. Una característica que hace que esta bacteria esté muy presente en muchísimos ecosistemas es su capacidad para formar endoesporas, que son unas estructuras de resistencia que hacen que la población de este bacilo pueda quedar latente hasta que las condiciones mejoren. Normalmente Bacillus subtilis es una bacteria que no se mueve demasiado, pero cuando las condiciones empiezan a empeorar y amenazar su supervivencia, es capaz de desarrollar un flagelo, que es esta especie de cola que tienen las bacterias y gracias a la cual pueden desplazarse, y así ir a buscar una zona donde las condiciones no sean tan adversas. Estas dos características, la de formar un flagelo o endosporas, hacen de Bacillus subtilis un auténtico superviviente. Y por eso es fácil que una vez contamos con una población de esta bacteria en el suelo de nuestro huerto, la podamos perpetuar durante muchos años. Esta bacteria puede crecer en ambientes aerobios o ligeramente anaerobios. Y esta característica hace de ella un huésped ideal para pilas de compost, suelos ricos en materia orgánica, establos o zonas de pastoreo. De hecho, se ha especializado en la descomposición de materia orgánica de una manera tan eficiente como ningún otro organismo que conozcamos hasta el momento. Gracias a su elevada capacidad de producción de enzimas, descompone la materia orgánica muy rápidamente y es capaz de actuar sobre determinados materiales, como por ejemplo, se comercializan soluciones de Bacillus subtilis para la limpieza de grasas de fosas sépticas y depuradoras, y hay muy pocos organismos capaces de actuar sobre este tipo de materiales. Los ganaderos también conocen bien esta bacteria porque al ser tan eficiente degradando la materia orgánica hace que el olor de los establos disminuya notablemente. Además, al ser tan voraz, compite con las larvas de mosca, disminuyendo así su población y disminuyendo las enfermedades asociadas a este tipo de insectos. Y siguiendo en el terreno ganadero, se ha visto que Bacillus subtilis puede intervenir en el ciclo de reproducción de algunos tipos de garrapatas, y esto también es algo que interesa mucho para proteger la salud de los animales. Un compost es un ambiente ideal donde crecen un montón de microorganismos y por sí solo funciona de maravilla. Siguiendo algunas condiciones básicas, no produce olores, no genera moscas ni ningún otro tipo de inconvenientes.
Pero hay algunas veces que nos encontramos con ciertos compuestos orgánicos que pueden ser difíciles de degradar. Por ejemplo, los restos vegetales que quedan tras la producción de aceite. Aún son muy ricos en grasas y esto puede hacer que sean difíciles de descomponer. En estas ocasiones, Bacillus subtilis actúa de manera muy eficiente para degradar todos esos compuestos grasos. Nosotros hemos estado haciendo algunos experimentos y hemos llevado al límite algunas de nuestras pilas de compost. Durante algunas semanas hemos añadido unos 15 o 20 kilos de restos de pescado que recogíamos de una pescadería del pueblo. Eran principalmente cabezas de pescado, espinas y vísceras. Por muy bien que funcione un compost, si vas a hacer esto, lo más probable es que vaya a oler mal y empiece a traer moscas, huela mal, incluso la atención de los gatos y algún otro problema. Para evitar olores, lo que hicimos al principio y funcionó muy bien era triturar el pescado y añadir una solución de bacterias lácticas. Te dejo por aquí el link al vídeo que hicimos sobre cómo preparar este tipo de cultivo de bacterias. Lo que ocurría es que cuando añadíamos los restos de pescado más enteros y no tan triturados, entonces sí que olía mal y la solución de bacterias lácticas no funcionaba. En ese caso, decidimos probar con una solución comercial de Bacillus subtilis y fue espectacular. Al día siguiente no olía a nada y a las pocas semanas, cuando removimos el compost, no había ni rastro ni de espinas ni de cabezas, se había degradado completamente. Bacillus subtilis es tan eficiente degradando la materia orgánica que incluso hay soluciones comerciales que se ponen a la venta para limpiar los sistemas de riego antes de empezar la temporada. También en el suelo de nuestros frutales o de nuestros huertos, Bacillus subtilis tiene un papel importante. Y es que, al igual que Pseudomonas fluorescens, es capaz de liberar el fósforo y ponerlo a disposición de las plantas en forma de fosfatos. Y al igual que la bacteria de antes, lo hace o bien mediante cambios puntuales en el pH o bien mediante enzimas. Esta bacteria, al igual que las anteriores, también es capaz de producir hormonas vegetales. En este caso se trata de las giberalinas. Estas hormonas se encargan, por ejemplo, de iniciar la actividad cuando una semilla entra en contacto con el agua. También hacen que crezca más el tallo de las plantas, que haya mayor superficie foliar o hacen que las raíces se expandan más. Es por eso que la presencia de Bacillus subtilis en la rizosfera está directamente relacionada con un mayor crecimiento vegetal. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Y es que a menudo los seguidores del canal nos preguntáis cómo es que plantamos tan junto a las plantas. Pues la verdad es que no tiene ningún misterio. No hacemos nada especial, lo único es que añadimos grandes cantidades de materia orgánica, principalmente en forma de compost, al suelo. De esta manera estamos creando un ambiente ideal para que se desarrollen este tipo de bacterias, como por ejemplo Bacillus subtilis o las anteriores. Así tenemos un montón de microorganismos que están continuamente liberando hormonas, ayudando al sistema radicular de nuestras plantas y liberando nutrientes para ellas. De esta manera, el concepto de que una planta le va a quitar los nutrientes a la de al lado deja de preocuparnos, porque añadiendo grandes cantidades de materia orgánica tenemos muchísimos microorganismos en el suelo que están continuamente ayudando a nuestras plantas. Aunque la capacidad de Bacillus subtilis para degradar materia orgánica es impresionante, el uso que tiene más interés para la agricultura es quizá el control biológico. Y es que es una bacteria capaz de competir contra patógenos o enfermedades que causan bacterias, pero principalmente por aquellas causadas por hongos. Podemos añadir esta bacteria al suelo directamente o aplicarla en forma foliar. Y esta puede actuar de diferentes maneras. Una de ellas sería mediante la colonización rápida de la rizosfera y creando ese biofilm, esa barrera protectora, para que los patógenos no ataquen a la rizosfera.
Además, compite por el espacio y por los nutrientes con los patógenos y los desplaza. Por si esto fuera poco, Bacillus subtilis es capaz de generar toda una serie de sustancias antibióticas como respuesta al ataque de patógenos, ya sea el ataque de la propia colonia de Bacillus como si estos patógenos están atacando a la planta. Aunque probablemente la forma más eficaz que tiene esta bacteria de luchar contra los patógenos, especialmente si estos son hongos, es mediante la producción de unas enzimas que degradan a los hongos, cualquier forma de ellos, ya sean las hifas o las esporas. Pero no solo se quedan ahí, sino que siguen degradando todo el patógeno hasta convertirlo en nutrientes para ellas mismas y para las plantas. Ya ha quedado ampliamente demostrada la capacidad de esta bacteria para controlar hongos tan dañinos como los del género Fusarium, Pythium o Rhizoctonia, que son los causantes del dumping off en los semilleros, o otro tipo de hongos como por ejemplo los del género Phytophthora, que afectan a muchísimas plantas como por ejemplo las patatas. De hecho, este género de hongos fue el que causó la enfermedad de las patatas que provocó una gran hambruna en 1845 en Irlanda. Pero me gustaría destacar sobre todo que es eficaz contra los que seguramente sean los hongos más habituales en nuestro huerto, que son el oidio y el mildiu. Hemos creído que para entender la importancia de los microorganismos en un cultivo sano es importante también conocer sus características. Así podemos ir tomando conciencia sobre los ecosistemas tan complejos que pueden darse en nuestro huerto, si lo tratamos con respeto. Estas 3 bacterias están disponibles en el mercado, bajo distintas marcas comerciales. Incluso existen variedad de cepas. Cada una de las cepas de cada una de estas bacterias está un poco más especializada para un uso u otro, dependiendo de para qué quisiéramos utilizar el preparado. De todas formas, el objetivo de este vídeo no es incitarte a comprar este tipo de microorganismos. Está bien, si quieres hacerlo no hay ningún problema, pero también hemos escogido estas 3 bacterias porque son ampliamente abundantes. Si tú tienes un suelo en el que se puede cultivar, lo más probable es que si coges un puñado de este encuentres millones o miles de millones de bacterias de estas 3 especies. Lo que pasa es que tanto si compramos estos microorganismos como si ya los tenemos en el suelo, lo que debemos procurar es generar las condiciones para que estos puedan sobrevivir. Y no necesitan cosas muy especiales, simplemente un poco de sentido común. A los microorganismos les gusta vivir con humedad, y también necesitan materia orgánica para sus funciones vitales. Así que regando y aplicando compost ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Sin duda, los elementos más perjudiciales para la supervivencia de todo tipo de microorganismos en el suelo es el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, todo este tipo de sustancias agroquímicas que en realidad están actuando en contra de la vida, los llamados biocidas, y también el uso de abonos inorgánicos en forma de sales, ya que estos vienen a sustituir a la materia orgánica y hacen que las funciones de estas bacterias y otros microorganismos sean prescindibles, y poco a poco las poblaciones van disminuyendo. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. A nosotros ya sabes que es un tema que nos apasiona, y si te parece seguiremos haciendo vídeos porque lo que nos estáis diciendo en comentarios cada vez que hablamos sobre microorganismos es que os gusta. Así que os tomamos la palabra y seguiremos con ello. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.